Bueno, pues voy ahora sí en esta segunda parte del vídeo, o en este segundo vídeo de la serie, con la crítica socrática al fundamento del ethos, de la forma de ser de las polis democráticas clásicas, paradigma Atenas, y defiendo que es una crítica insalvable con la fundamentación de ese ethos, de esa forma de ser, es decir, es una crítica inconciliable. Para Sócrates, para Sócrates la polis y sus instituciones no son una especie de concreción o de formalización, es decir, de adopción de una forma determinada por el discurrir de una especie de physis, de naturaleza humana que sería la naturaleza política, el zoon politikon. Para Sócrates, las polis y la vida política es una posibilidad del ser social, una posibilidad abierta por el ser social, esto sí una relación no natural, ni consigo mismo, ni con los demás. Esta crítica al fundamentalismo democrático porta implícita su crítica al fetichismo de la ciudadanía. Es decir, el ciudadano no es el reflejo humano de la polis como cúspide de la vida social y de la forma de dirimir las relaciones humanas, sino que en todo caso sería el reflejo humano de la polis en el sentido lato de que es como un elemento, un dispositivo producido por la propia polis y puesto a funcionar al servicio de la polis para resolver, siquiera parcial, precariamente, las contradicciones intrínsecas de la vida en la polis. Contradicciones como la competitividad entre comerciantes, los litigios y conflictos entre ellos, los litigios y conflictos entre ciudadanos libres no aristocráticos y los aristoi, las contradicciones entre el libre pensamiento que examina racionalmente y somete a escrutinio las explicaciones y las supuestas relaciones de causalidad entre cosas o entre fenómenos, y el pensamiento mítico que les atribuye un origen y una explicación. Por eso el ejercicio de ciudadano en tanto que tal, o sea, la participación, la implicación, la deliberación, no son para Sócrates la materialización del bien, sino un dispositivo que produce y reproduce el bien para la polis. El bien para la polis, ello a costa de alienar, mediante la política ideológica o mediante pues el ritmo y digamos el caos y surtido de quehaceres cotidianos que cosifican el pensamiento en lo práctico, precisamente en lo cotidiano, en la koinonia, en el bien de la polis, en el buen transcurso de, gracias a la eunomia, al buen gobierno, habíamos dicho, y la resolución de los asuntos de la polis, o la conciliación siquiera temporal de sus contradicciones intrínsecas, pues así se aliena al ciudadano de una relación más profunda, introspectiva, consigo mismo, que trascienda en esa dialéctica interna, en esa introspección y a través de
preguntas formuladas consecutivas, ¿no? Pues deshacer interiormente la madeja, o sea, toda la escafandra compuesta de la identidad ciudadano, e ir más allá, reencontrando un ser social que es prepolítico y que sitúa la naturaleza no en el mundo elemental, como en los físicos, y tampoco en el mundo político, como en el caso de los filósofos, ideólogos, mimados y mantenidos por la polis, porque dicen lo que el conjunto, el colectivo, necesita oír de sí mismo para seguir siendo lo que es, como Protágoras. A través de la mayéutica introspectiva, del conócete a ti mismo, el sujeto puede llegar a desenterrar el ser social anterior a la polis, porque es capaz de pensar racionalmente una alteridad en la que el ser social se producía, se reproducía, se expresaba y se organizaba sin la polis. Y no solo es capaz de pensar racionalmente esa alteridad, sino que de alguna manera es capaz de contrastarlo a través de, digamos, de su instinto o de su certidumbre interna de esa posibilidad. Es decir, de lo que Sócrates llama el recuerdo, que no es otra cosa que el conocimiento. Es decir, conocer el ser implica apartarse del pensamiento político y recordar etapas y periodos anteriores. Periodos anteriores de la vida social donde efectivamente la vida se desenvuelve sin mediaciones delegativas, es decir, las asambleas gentilicias son pobladas como asambleas, son protagonizadas por el sujeto, que es sujeto y que es objeto, es decir, no se delega a un personal elegido que se convierte en especializado, ¿no? en la gestión y en la comisión de la acción política delegada por otros, y también antiguamente sin las mediaciones institucionales, políticas, es decir, no hay poder. Hay grandes hombres, lo que la antropología llama big men, que son caudillos en tiempo de guerra. Ahí se les delega una fuerza porque la comunidad gentilicia se convierte en guerrera y pone sus armas al servicio del caudillo que comanda la acción militar. Es decir, ahí sí que obtendría un poder en la medida en que puede dirigir una energía violenta. Pero en época de paz no, en época de paz hay autoridad. Es decir, hay una capacidad de hacerse respetar y acatar en base al carisma, en base a las cualidades o en base a la tradición o la edad, la gerontocracia gentilicia. Pero ese ligamen autoritativo se fundamenta en la confianza en el cargo o en la posición del aristos, del geronte, del caudillo, del gran hombre. Y sin ese vínculo de confianza, si se rompiera, en base a la revisión racional de su no fructuosidad o de su traición a los motivos por los cuales se da esa confianza, el sujeto de autoridad no tiene poder para hacer valer
sus preceptos o sus decisiones por la fuerza material, lo que sí sería poder, y que sí funciona en la polis. Es decir, en el ser social prepolítico, gentilicio, las normas pueden o no ser morales, no tienen, quizá no son morales, pero si en cualquier momento los sujetos de la comunidad se dan cuenta, retirarán su apoyo a esa inmoralidad sin que el sujeto de autoridad pueda forzar violentamente a que mantengan su obediencia. En la polis sí que no solo se les puede forzar, sino que una de las funciones a través de la milicia urbana es hacerles forzar, porque, o sea, es forzarles a la obediencia de las leyes, morales o no. Puesto que hasta que se abra un nuevo ciclo de confluencia ciudadana en el ágora, esas leyes tienen vigencia y esa vigencia necesaria con su estabilidad y con su regularidad, es decir, necesaria a la paz en la polis y a la superación de un estado de conflicto más o menos permanente en el seno de la polis, pues para blindar esas leyes secundadas por el poder, esa artimaña o astucia de la polis, es decir, podríamos decir ideología, el hecho de atribuirles una moralidad intrínseca, puesto que emanan del proceso moral, de la acción comunicativa asamblearia. La crítica socrática te dice que al contrario, o sea, que es inmoral postular la acción comunicativa asamblearia como el territorio del que dimana necesariamente la moralidad y su tipificación legislativa. Conocer, a la luz de Sócrates, deja de ser el acto de conocer las necesidades de la polis para establecer la medida de esas necesidades y establecer los procedimientos y las decisiones y cánones necesarios a solventar o a satisfacer esas necesidades. El acto fundacional del saber es el autoconocimiento, que es el acto a través del cual el ser se ejerce como sí mismo, es decir, ejerce como ser, como unidad epistemológica de sujeto y objeto de sí mismo. Y lo debe hacer recordando sucesivamente atrás en la línea de enlace de los acontecimientos sociales de manera retrospectiva para llegar a experimentar, o sea, llegar a tener una experiencia interior, o sea, una revivencia, un recuerdo vivencial que lo transporta o lo resitúa en su experiencia interior más allá de la polis, o más exactamente más acá de la polis. Solo sintiéndose a sí mismo y sabiéndose a sí mismo como encarnación moral universal, puede congeniar con los demás compartiendo unos códigos comunes que, al reflejar lo universal, dialécticamente aseguren y garanticen
la dignidad individual, puesto que la particularidad, la diferencia y la individualidad forma parte de... es una característica común de los individuos, es decir, forma parte del ser universal. Es decir, la diferencia, la particularidad y la exclusividad es una cualidad compartida, a la vez individual y universal. Por más que la polis celebre el bien para sí misma y lo bueno para sí misma, en sí no puede ser el bien, porque la polis se desdobla y fragmenta en una multiplicidad donde entre sí los códigos y patrones, hábitos y normas son contradictorios y muchas veces incompatibles e incluyentes entre sí. Luego, ¿qué es el bien? Aquí Sócrates hace una crítica al fetichismo democrático desde su crítica al pluralismo, la famosa ideología protagórica de la medida de todas las cosas según contextos. Y efectúa esta crítica al pluralismo desde una anticipación a lo que luego será, ¿no?, por parte de un discípulo suyo, discípulo de Platón, que fue discípulo de Sócrates, Aristócrates, la formulación aristocrática del principio de identidad. Si lo que es algo, no puede ser otra cosa que no sea ese algo. Entonces el postulado de la moralidad política cae debido a la propia diferencia e incompatibilidad entre sí, entre modelos políticos. No puede ser entonces en sí el bien. O es una cosa o es otra. O no es nada de ello. Sócrates dice que el hecho de que los usos, pautas, códigos sean relativos es así, es la realidad de hecho, o sea, es un argumento de facto, pero no un argumento de derecho. O sea, dice que ahí el problema. Claro que Protágoras tiene razón al decir que contextualmente el hombre en cada fondo sociocultural es la medida de todas las cosas, que sí que lo es, pero no porque lo deba ser o porque esté determinado ontológicamente a serlo, sino porque precisamente esa situación de relatividad parte de un déficit filosófico que debe enmendar el filósofo más que el político, el filósofo contra el político interesado en hacer valer como moralidad los usos que funcionan en un contexto político. El filósofo, más allá de ello, más allá de esa fragmentación y de esa multiplicidad, y contra esa multiplicidad, debe descubrir, no digamos descriptivamente, etnográficamente, tal, o haciendo una recopilación, digamos, sin juicio de valor, y una recopilación, digamos, aséptica y neutralista de cada atmósfera moral y legislativa de facto en cada polis, sino negando que esas morales sean la moral y proponiendo alternativamente una moral que no es una moral, es la moral, que por el hecho de serlo pueda y deba ser instaurada más allá de contextos. La medida humana, subjetiva o intersubjetiva, emanada de un acuerdo, de un consenso o de una votación, un escrutinio mayoritario en una asamblea, no moraliza la polis,
ni es prueba y reflejo de de una moral en sí de la polis que no existe. O sea, que no existe como digamos, como algo que emerja desde dentro de la polis y con atención a directrices racionales de tipo político. Es decir, la democracia no moraliza la polis, sino politiza la moral. Politiza la moral porque reduce la moral a una caricatura, por lo demás que puede ser perfectamente efectiva en términos funcionales, para mantener con salud estructural a la polis, que de por sí, en su pretensión de ser el contexto moral, es inmoral en sí misma. Bueno, como muestra un botón el ejemplo, recordemos sin ir más lejos que democracia, demoskratein, deriva, aunque luego Aristóteles popularizaría la acepción de democracia como el poder del pueblo o de los pobres, no hace referencia a un grupo humano o a un grupo social o a una clase determinada. Hizo referencia originariamente a los demoi, el conjunto de demos, que era el demos, no un grupo social, era un territorio, el territorio pobre, el territorio de la jora rural que perimetraba, digamos, la parte urbana de la polis, y donde, por eso digo, para muestra un botón, los campesinos pobres de los demoi, los habitantes de los demoi, de las circunscripciones administrativas de la polis democrática, no ejercen como ciudadanos libres en el ágora, ni pueden votar ellos directamente, ni se pueden presentar a nada, ni pueden ejercer cargo alguno, porque no tienen armadura, armas, oplón, escudo, ni caballo de guerra. Pienso que la filosofía de Sócrates entronca con esa base, o sea, expresión de esa base material, ciertamente descontenta y agraviada, en una democracia que invoca al demos, a los demoi, y que sin embargo a sus habitantes no les da un lugar físico en el ágora. Pero aún así, pienso que entronca con el ethos del campo, ¿no? La forma de ser del campo y el remanente, o sea, los residuos, digamos, del viejo sentir también, ¿no? Del campo comunitario y que tiene unas relaciones de tensión, tanto de extorsión económica, pero la ciudad vive del campo y organiza el campo para la ciudad. Es decir, el campo es un territorio, digamos, administrado por la ciudad. Y un poco Sócrates entronca con ello, yo creo, a un nivel como más, no tan filosófico, sino más sociológico, pero por supuesto sin que Sócrates sea un antipolis, o sea, sea una apologeta como casi primitivista, ¿no? Como a veces se lo ha representado, como de desarticular en sí la polis y volver al campo. No creo que, no es así. Es decir, Sócrates lo que propone a través de la razón mayéutica, que es un buceo, un buceo retrospectivo hacia atrás, ¿no? Donde las preguntas son respuestas a otras preguntas que son respuestas a otras preguntas. En ese viaje, que puede ser un viaje
del sujeto consigo mismo, o un viaje también dialógico, pero no dialógico democrático, multitudinario, donde se expresan unas masas, sino dialógico en la intimidad, digamos, de la relación, en las estoas, en los espacios de reflexión conjunta entre el discípulo y el maestro, ¿no? Un espacio dialógico, puramente dialógico entre dos, ¿no? Así también funciona la mayéutica, no solo como monólogo interior, que también, ¿no? O sea, eso debe de culminar no en la necesaria desarticulación de las polis en sí, sino del funcionamiento. Es decir, en pro de unas polis alternativas. O sea, él no rechaza la vida política y jurisdiccional, o sea, hecha en base a leyes fijadas, escritas, decididas, elegidas y tal, en sí. Él no rechaza eso en sí, sino que al autodescubrirte a través de recordar, o sea, al descubrir la condición prepolítica del ser, puede elevarse la vida política hacia ser, bueno, pues una elevación de la naturaleza social que precede a la polis y debe ir más allá de ella. O sea, debe atravesar la polis históricamente, pero debe ir más allá de ella cuando viene de más acá de ella. Entonces la polis alternativa debe ser la elevación cívica de la naturaleza y no una tergiversación de la naturaleza en pro de salvaguardar de salvaguardar la naturaleza venal y conflictiva de la polis, blindándola con unas regulaciones y con unas funciones debidas por la ciudadanía para que no explote, para que no estalle en sus propias contradicciones de venalidad, de conflictos, de separación también entre individuos y de utilitarismo, etc. Hemos visto que rumbo a esta consecución práctica de regeneración integral de la vida social, Sócrates tiene que criticar tres conceptos de la naturaleza, ¿no? El concepto de la naturaleza de los físicos, de los presocráticos, fundamentado en un arjé o principio que determinaría con una fuerza, pues digamos eso, física, material, arrolladora, el comportamiento social, ¿no? Sería un subproducto de una especie de imperativo, bueno, de imperativo elemental, ¿no? Sea en Heráclito que la vida es el cambio y la vida es la negación del ser por su propia contradicción y así no hay posibilidad de fijar nada, o sea lo contrario, ¿no? El conservadurismo natural de Parménides, que lleva a rechazar tomarse en serio cualquier proyecto de cambio en perspectiva de profundidad, porque no serían más que apariencias de la mismidad, de lo mismo, lo inmutable e inalterable que permanece fiel a sí mismo y que solo en apariencia y engañosamente está cambiando, o sea el imperativo del átomo que estructura la vida desde su propia estructura, digamos, microfísica, o sea el fuego, o sea el agua en Tales de Mileto, o sea el número, o sea la geometría, o sea algo que estaría como fundando y perimetrando la posibilidad en la que el marco, ¿no? Los márgenes de la vida social, y que es ajeno y está por encima de la vida social. Es decir, es un crítico de esa concepción física de la naturaleza. También critica la concepción relativista de la naturaleza de tipo culturalista en Protágoras, ya lo hemos visto, según la cual la naturaleza es la variabilidad cultural y la multiplicación de usos, patrones, etc., puesto que, bueno, entre otras cosas, además de todo lo que hemos visto ya, para Sócrates introduce una distorsión
brutal, de tipo emocional y de tipo, digamos, irracional en el acomodo de la sociedad a sus preceptos, ya que si el acomodo a sus preceptos está distorsionado por algo tan irrefrenable a veces como es el apego cultural, incluso el chauvinismo, toda la emocionalidad de el encajar y el sentir que uno es partícipe de su ser particular, cultural, pues la naturaleza se vuelve ajena a la razón, o sea, está mediada por sentimientos y emociones que no están produciendo el contexto cultural de acuerdo a una capacidad de instaurar la virtud, sino que al contrario son la imagen de los imperativos culturales y de su capacidad de persuasión, de seducción, de meter a los individuos en esa bola de nieve, digamos, de concordar y de conformidad con respecto a lo que sienten como que es lo que hay porque es su cultura, o que deben defenderlo por irracional que sea porque es su signo de distinción, en oposición a la alteridad que es la identidad del otro, digamos, que es lo que se equivoca, y entonces tú te reafirmas diciendo que tienes razón en cada una de tus manifestaciones. O sea, es una irracionalidad que extirpar para Sócrates. Y en fin, es un crítico mordaz y implacable e inconciliable con el otro, digamos, el otro extremo, ¿no? El otro extremo del culturalismo. Si el culturalismo introduce una variable de irracionalidad, la concepción de la naturaleza, de lo natural, de los sofistas, criticada también por Sócrates, porque los sofistas te dicen que no, que al revés, que todo es racional porque todo puede ser defendido, que la clave es el logos, y que desarrollando el logos de una manera adecuada, a través de argumentos, no hay nada irracional, y que la prueba del algodón para establecer qué es lo que se queda, qué es lo que permanezca en sociedad y en el contexto de cada polis, es el veredicto que la razón popular, digamos, dé al surtido de oferta, digamos, que en el ágora convertida como una especie de bazar de las ideologías y de bazar de los argumentos y de las construcciones discursivas por parte del sofista, que busca la verosimilitud, que busca la versemblanza de lo que expone, pues la razón popular compra, como se dice hoy tanto, ¿no? En una sociedad tan sofisticada como la nuestra, ¿te lo compro o no te lo compro? Pues la sociedad compra o no compra las construcciones argumentales de uno u otro sofista, o sea, el mejor postor. Es decir, en el modelo sofístico, en el fondo, lo que se presenta como razón popular es, bueno, lo que ellos presentan como tal, ¿no? Porque les conviene, porque en su astucia doran la píldora a su público y a sus contratistas, ¿no? Y les dicen que ellos tienen la capacidad de discernir entre su oferta argumental. Y en el fondo esa razón popular es víctima de la sugestión, de la habilidad discursiva, y todo para mantener esa relación de confianza entre la multitud y el sofista, o esa relación contractual venal, ¿no? Dineraria, entre sus contratistas y terceros sujetos que se saben que no son muy duchos para representarse a sí mismos en la asamblea, entonces pagan a terceros para que hablen por ellos o hablen en nombre de lo que ellos consideran que hay que postular. Y si decimos que en la polis democrática lo personal es político y lo político es personal,
en Sócrates esta ecuación se rompe radicalmente. Es decir, para Sócrates sí que es verdad que lo personal debe ser político, pero lo personal no en un sentido subjetivo o intersubjetivo, sino en el sentido de que el ser es moral, es natural y es racional. Y esta condición universal del ser debe transponerse como lo político. El ser debe ser político, como ser. Pero al revés no, o sea, para Sócrates le parece la puerta de entrada y la carta blanca a la tiranía. El hecho de que lo político sea personal. Y de hecho en su regla, digamos, de transición, de metamorfosis de un tipo de organización autoritativa a otra, emanando cada una de la anterior, o sea, estando inmanente en cierto modo y creciendo y desarrollándose hasta el punto de negar la anterior y así consecutivamente, de la democracia a la timocracia. Luego también Platón y Aristóteles desarrollarán esto con otras variaciones, ¿no? Pero en Sócrates, por ejemplo, pues a la timocracia, es decir, al gobierno de los que manejan la asamblea, sofistas o manipuladores o personas con ciertos intereses o con cierta capacidad de comprar votos incluso y tal, y de ahí a la tiranía. Pero esa determinación viene dada porque lo político es personal, es decir, la autoridad que tiene lo político para determinar cualquier aspecto de la vida propia y metiéndola en los moldes del principio de ciudadanía, es decir, en última instancia de funcionalidad, a la polis, lleva al final a preguntarse por el hecho de que, bueno, si los delegados de la ciudadanía son 500, por ejemplo en el Consejo de los 500, ¿por qué no ser 100? ¿O por qué no ser uno? Si digamos, la racionalidad que encarna esa delegación es una racionalidad única que dimana de una deliberación y de una toma de decisiones, ¿por qué no poner todo el poder delegado en una figura? No es cuestión del número de figuras, luego lleva al final a la tiranía. Bueno, acabaré diciendo que Sócrates rehúsa el destierro y dice que no, que él no se irá de Atenas, que él morirá si la condena de la polis es al envenenamiento con cicuta, que lo fue, pues no acepta que se le conmute la pena según la oferta alternativa que se le había planteado de desterrarlo, puesto que considera que esa oferta de destierro es una artimaña de la razón democrática para disfrazar detrás de una pantalla de supuesta conciliabilidad precisamente el hecho radical de que él está encarnando una prédica irreconciliable con la democracia. Es decir, la polis democrática dice poco más o menos, bueno, nosotros que somos tan demócratas, como eres tú quien tiene el problema, que es un tío raro, así que no cabe en la polis porque eres... O sea, le difama, ¿no? Como tú eres el antisocial, cuando para Sócrates es todo lo contrario, o sea, la socialidad debe ser algo a regenerar, pues entonces tú te vas de la polis y te quedas contigo mismo y como que no, entonces no puedes vivir socialmente, no pasa nada, no vives socialmente y te apartamos. Y tú te quedas sin la polis, o sea, ganas que te libras de la polis y
la polis, nos libramos de ti, que eres un antisocial. O sea, el destierro, ¿te parece bien? Y claro, él dice que no, porque haber dicho sí, haber aceptado el destierro habría sido dar la razón a la falacia argumental, ¿no? de los que le desterraban, que la cuestión es una cuestión entre socialidad y antisocialidad. Ha sido seguir el rollo de cómo intentaba representar la democracia, la contradicción con Sócrates, ¿no? Que era una cuestión de como de psicologías o de temperamentos enfrentados, porque uno de ellos no cabía en el colectivo en sí, digamos. O sea, habría sido dar la razón a la postre, o sea, después de haber sufrido y combatido tanto y haber pasado su calvario y tal, pues habría sido dar la razón a la relatividad cultural de la moral de Protágoras, ¿no? Según la cual, pues, bueno, pues digamos, él sería el problema y los problemas serían relativos. Para él el problema era la polis y para la polis el problema era él, pues bueno, separación amistosa. Cuando para Sócrates obviamente pues la problemática es colectiva y es objetiva, ¿no? Es la problemática de la virtud, o sea, o caixa o faixa, que decimos en Cataluña, o sea, cómo se llega a la virtud, a través de la razón introspectiva y dialógica con el filósofo, o a través de la aquiescencia con el orden político. O se llega a la virtud de una forma o de otra, y como la virtud es una potencialidad, una cualidad potencial universal del ser y con la que el ser debe reencontrarse, no vale el hecho de decir, mira, bueno, pues yo ya estoy liberado, digamos, porque individualmente yo he llegado a otras conclusiones y sé la ponzoña y la basura y el pantano en el que estáis metidos. No. O sea, si la virtud es deseable y es una potencia universal, por lo tanto susceptible de ser desarrollada y de ser compartida colectivamente, hay que hacerlo y hay que luchar hasta el final. De lo contrario es una derrota. En resumidas cuentas les dice, no, de conciliables nada, de relatividad cultural y de incompatibilidad entre el individuo y el colectivo. No, perdona, pero o sea, es una incompatibilidad irreconciliable, o sea, no cabe una solución entre media. Me vais a tener que envenenar o me quedo y sigo dando guerra. O sea, Sócrates en realidad vence evidenciando que lo que inquieta a la polis no es la cuestión de la individualidad en sí misma y escindida y sabiendo la verdad en un plano mental para él mismo, ¿no? En su interior, sino que lo que le inquieta es que bueno, es que se gane a la ciudadanía, ¿no? Se gane a la ciudadanía de cuya pleitesía mental viven las instituciones políticas y que entonces en un acto electivo alternativo regenere radicalmente la vida de la polis y la ponga en su lugar, es decir, no necesariamente destruya y desmiembre y disuelva la polis, sino la libere de sí misma, o sea, la libere de su propio fetichismo. Bueno, en fin, Sócrates experimenta con su vida y con su obra y ejemplifica su propio llamamiento, ¿no? O sea, él mismo personifica el llamamiento que hizo más en general, ¿no? Sobre todo a sus discípulos y a la juventud ateniense, por la cual se le reputó y se le acusó de estar pervirtiendo la mente de la juventud y tal, ¿no? Y a saber, ¿no? Que hay que empezar por disentir de la asunción de que la libertad y la virtud residen en el hecho de ser soberano activo y ejercer de soberano activo de la polis
y para la polis? Pues ese axioma no es otra cosa que un fundamentalismo que envolvía a la polis en una matriz de intocabilidad, o sea, se volvía intocable y incuestionable y no problematizable en su funcionamiento real, ¿no? De ser la ordenadora del individuo ciudadano. Vale, pues hasta aquí el vídeo y espero que haya servido para arrojar algo de luz que muestre que sí, o sea, que hay una condición irreconciliable entre el pensamiento socrático y también su práctica, su ejemplo, y el fundamento ético del ethos, de la forma de ser política democrática helénica en la antigüedad. Gracias y hasta otro vídeo. No olvidéis, por favor, darle al like, al dislike, haced comentarios y si queréis disfrutar de los vídeos que voy colgando y tal, pues suscribíos al canal. V de Vendidos.